Seguimiento de los caminos de los químicos. Lo haremos a través de la producción del benceno a partir del tolueno. Aquí pueden ver un diagrama de flujo de procesos donde se muestra la producción del benceno a partir del tolueno. Vamos a ver primero las etapas del proceso. Las etapas del proceso tenemos primero la preparación para la reacción. En este caso, ubicamos primero donde se encuentra el reactor y vemos hacia adelante. Aguas arriba, ¿qué está pasando? Tenemos un horno, tenemos intercambiadores y tenemos un tanque. En este caso, esta etapa estaría conformada por el intercambiador E101 y el horno H101, que permiten elevar la temperatura de la corriente de entrada al reactor. Entonces, estaríamos en presencia de la etapa de la preparación para la reacción. El tanque, bueno, aunque se encuentra antes del reactor, no corresponde a una etapa precisamente de preparación para la reacción. Luego tenemos la reacción que está conformada, la etapa de reacción que está conformada únicamente por el reactor R101. Después corresponde la etapa de preparación para la separación. Y es todo lo que corresponde o todo lo que estaría ubicado entre la etapa de reacción y la etapa de separación. Y la etapa de separación es donde se obtiene la corriente del producto deseado, que en este caso es el benceno. Por lo tanto, en este ejemplo específico, la etapa de preparación para la separación estaría conformada por el intercambiador E102, la torre B101 o el separador B101 y el separador B103. Y por supuesto el intercambiador E103. Todo lo que está aguas arriba de la torre T101 en donde ocurre la separación. Entonces, la etapa de separación estaría conformada únicamente por la separación que ocurra en la T101. Pues vemos que a partir de allí se obtiene la corriente de benceno. Equipos involucrados y su identificación. Tenemos equipos como lo son el tanque TK101, recordemos que las letras corresponden a la identificación del equipo como tal. El primer número identifica la zona o el área de la planta donde se encuentra ubicado el equipo y los últimos dos dígitos se refiere a la cantidad de equipos del mismo tipo que hay. Entonces, por ejemplo, por eso vemos que tenemos aquí el E101, vemos por aquí el E102, el E103, el E104, el E105 y el E106. Quiere decir que todos son intercambiadores de calor que están ubicados en la etapa 1 en el área 1 y el 01, 02, 03, 04, 05, 06 indica el número de intercambiadores que hay en la misma área. En el caso de las bombas, vemos A y B que implican que hay un tren, o que hay, mejor que decirlo como un tren, es que hay unidades de respaldo. Generalmente equipos como bombas y compresores tienen unidades de respaldo, porque no se justifica que por una falla de una bomba o de un compresor haya una parada de planta. Entonces se alternan y para que haya menos desgaste, etc. Entonces ahora vamos a ver el camino de los reactivos, productos, materia prima no convertida y subproductos. El camino de los reactivos, bueno, o de los reactantes, es que les señalo aquí en rojo. Fíjense que empieza el tolueno. Obviamente también tenemos el hidrógeno, que bueno, que es parte de la reacción química, pero vamos a estudiar específicamente el del tolueno, que es todo este que tenemos aquí. Fíjense que va por la corriente 1, después veremos que es esta corriente, la 2, la 4 y la 6, que entra al reactor. Hasta allí tenemos oficialmente materia prima, o reactivo o reactante. ¿Dónde empezamos a tener producto? Empezamos a tener producto a la salida del reactor. A la salida del reactor también obviamente va a haber reactivo que no se convirtió y va a haber subproductos y el producto, ¿no? Entonces este es todo el camino del producto. Y subproducto lo tenemos también a la salida del reactor y vamos a ver cómo va saliendo pues a través de todos los equipos. Vamos a ver algunas corrientes importantes, como son la corriente de reciclo, la corriente de bypass, la corriente de purga y una información adicional de condiciones especiales que hay que justificar
de puntos de mezcla y de divisores. Veamos el reciclo. Un flujo de reciclo denota un flujo de proceso que devuelve material desde un punto de corriente abajo de la unidad de proceso a dicha unidad o a una unidad situada en una corriente arriba de esa unidad. ¿Para qué utilizamos una corriente de reciclo de recirculación? Para recuperar catalizadores, para una dilución de un flujo de proceso, para una circulación de un fluido de trabajo, para controlar, por ejemplo, la humedad del aire y obviamente la más importante, porque es la que mayor representa dinero, es la recuperación de materia prima no convertida. Veamos la estructura general de un reciclo. Tenemos la unidad del proceso con su alimentación, se obtiene un producto y lo que hacemos es de esa corriente de producto se obtiene otra corriente que se vuelve a alimentar a la unidad del proceso, en la corriente de alimentación, es lo que llamamos el flujo de recirculación o de reciclo. Luego tenemos el bypass. En este caso, una fracción de la alimentación de una unidad del proceso se desvía de la misma y se combina con el flujo de salida de dicha unidad o con otra corriente aguas abajo. Es decir, se saca una unidad de proceso y se inyecta de nuevo al proceso más adelante. Se emplea, por ejemplo, cuando se requiere ciertas especificaciones de concentración o utilizar la corriente para otro proceso paralelo. También se llama corriente de derivación. Veamos un ejemplo. Veamos la estructura general del bypass. Fíjense que tenemos la alimentación, la unidad del proceso y el producto y se extrae de la corriente de alimentación una corriente y se inyecta nuevamente al producto. Veamos la purga. Es un flujo que se utiliza para eliminar una acumulación de sustancias inertes o indeseables que de otra manera se acumularían en el flujo de reciclo. Generalmente está conformada por corrientes de gases. Veamos la estructura general de la purga. Tenemos una unidad de proceso, su alimentación, un producto que hay un ejemplo de reciclo y la purga es cuando lo saco. Entonces, la corriente de purga no continúa en el proceso, se elimina. Generalmente se hace para evitar acumulaciones en los equipos que al final pues resulten en modificaciones de la composición del producto deseado. Información adicional. Vamos a ver lo que son los puntos de mezcla y los puntos divisores. Es importante considerar o saber que los puntos divisores mantienen la composición de la corriente, es decir, todas las corrientes que ramifican de ese punto contienen la misma composición, la misma temperatura, la misma presión. Sin embargo, los puntos de mezcla no. Los puntos de mezcla pueden venir con composiciones diferentes, con temperaturas diferentes. Veamos información. Estos son temperaturas o condiciones de operación que hay que justificar. Y aquí también les presento los límites de temperatura en los servicios. Tenemos que saber el vapor de agua, bueno, a qué presión va y a qué temperatura va. El agua de enfriamiento entra alrededor de 30 grados centígrados y retorna a 40 grados centígrados. Si necesito algo por debajo de los 30 grados centígrados, se requiere entonces una refrigeración adicional. Condiciones criogénicas implican materiales de construcción muy costosos. Y obviamente se debe justificar operar fuera del rango de presión de 1 a 10 bares, fuera del rango de temperatura de 40 a 260 o por encima de los 400 grados centígrados. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos el mismo DFP de la producción del benceno a partir del tolueno. Quiero mostrarles entonces unos ejemplos de reciclo. Aquí tenemos algunos reciclos internos, por ejemplo, de este separador. Son reciclos simplemente internos. Fíjense que aquí hay una bomba y él vuelve el mismo. Y él vuelve el mismo, aquí no está ocurriendo nada, sino que se está recirculando dentro del mismo equipo, por decirlo. Lo mismo que ocurre en algunas torres de separación. El reciclo más importante en todo el proceso es el que ocurre, número 1, a la salida del reactor. Fíjense que es la corriente número 5, que de alguna manera la corriente que sale del reactor, que es la corriente 9, pasa a través
de estos separadores y de alguna manera vuelve y se convierte en la corriente 5 que vuelve, se une con la corriente 2 y vuelve a entrar al horno y vuelve a entrar al reactor. Entonces es una corriente de reciclo importante. Otra corriente importantísima de reciclo es la de la corriente 11, que es la de la salida de la torre T101, que corresponde obviamente a la materia prima que no se convirtió y que se está separando en este momento. Fíjense que vuelve al B101 que se une con la corriente de tolueno y de nuevo vuelve a empezar todo el proceso. Aquí, bueno, son reciclos internos que están ocurriendo entre este separador, este compresor y este otro separador. Corrientes de purga. Corrientes de purga tenemos, por ejemplo, aquí la 17 y la 8, que en algún punto pues se unen a la 16. Son corrientes que fíjense que están sacando en efecto un gas. En este caso no les quiero mostrar, pero lo otro que les quiero mostrar son puntos de mezcla y puntos de división. Aquí tenemos un punto de mezcla claro donde esta corriente, pero esto es algo interno que está ocurriendo en este separador. Y aquí, esto es un divisor. Fíjense que la corriente 12 entra de nuevo a esta torre, pero de aquí, de la corriente 12 que viene con la corriente 14, estoy sacando también para la corriente 15. Bueno, esto es todo. Espero que hayan entendido y que puedan replicarlo.